Excelente, amigos. Entonces, una vez creada la base de datos a emplear, sencillamente nos ubicamos al inicio o al final de dicha línea de comando y presionamos Control Enter, ¿cierto? Algo muy importante. Ahora, si observamos en el lado derecho, justamente en la sección de Data, en la pestaña Ambiente, observamos que nuestra base de datos consta de 58 observaciones y aproximadamente 24 variables, ¿cierto? Algo muy importante. Aquí especificamos todas y cada una de las variables que están representadas como columnas. Cada nombre de dicha columna, ¿de acuerdo?, me representa cada variable. Y por supuesto tenemos una extensión en cuanto a valores, a data, a observaciones, cuyo número es de 58 en total. Ahora, para poder visualizar cuáles son los nombres o las variables a emplear o que tenemos aquí justamente en nuestra base de datos denominada base de datos, sencillamente ubicamos el comando denominado names. ¿De qué, amigos? De base datos. Nos ubicamos al final de la línea de comando y presionamos Control Enter. Y como podemos observar, dicho comando nos imparte un arreglo unidimensional cuya longitud es igual a 24. Por supuesto, porque tenemos 24 variables, nombres en total. Y claro que sí, constamos con las 24 cadenas de caracteres, amigos. ¿Cierto? Algo sumamente importante. Ahora, para poder visualizar a detalle, ¿qué cosa? Bueno, por supuesto, a detalle, la estructura interna de la base de datos a emplear. En este caso ubicaríamos str, base de datos. Entonces, observamos algo muy importante y es que tenemos un data frame. Nuestra base de datos es un data frame que goza de 58 observaciones y 24 variables, cuya primera es de tipo cadena de caracteres, ¿cierto? La segunda, samples, de tipo entera, y así con cada una de las variables. Me detalla justamente el tipo de variable y una muestra en cuanto a sus datos. Ahora, antes de continuar, recordemos la otra forma de poder importar una base de datos. Esta vendría a ser la primera forma, ¿cierto? Muy importante, queridos amigos. Ahora vamos a visualizar la segunda forma. Perfecto. Ahora, en la segunda forma detallamos lo siguiente. Debemos establecer nuestro lugar de trabajo. ¿A qué me refiero? Bueno, sencillamente sería el ruteo donde se encuentran todas y cada una de las bases de datos que se tienen. Generalmente se las suele emplear en una sola clase de ruteo, ¿de acuerdo? De tal forma que podamos emplear justamente la base de datos o extraerla, importarla, cualesquiera que se tenga disponibilidad. Entonces, sencillamente se realiza lo siguiente, queridos amigos. Empleamos cualquier ruteo previamente establecido, eliminamos la extensión que se tiene de la data, vegetation, por ejemplo, 2.txt, y procedemos sencillamente a rellenar los slash invertidos con el doble de lo que se tiene. Perfecto. Entonces, lo que yo estoy estableciendo aquí a RStudio es que nuestro nuevo directorio de trabajo va a ser justamente el que tengamos aquí. ¿Por qué? Porque ya una vez establecido el mismo, yo puedo sencillamente llamar a cualquiera de estos archivos que tenemos aquí en pantalla. En otras palabras, cualquier base de datos existente en dicho directorio de trabajo, en dicha carpeta, ¿cierto? Muy importante. Ahora, independientemente del tipo de dato que se tenga, aquí tenemos un tipo XLSX y así sucesivamente. Entonces, los ubicamos al inicio de la línea de comando y presionamos Control Enter. Sencillamente lo empleamos de esta manera. Vamos a ubicar aquí datos 2 para crearlo con otro nombre y usted se dé cuenta que es exactamente lo mismo. Ubicamos read.table, ¿cierto? Ahora, en read.table vamos a emplear algo muy importante. Ubicamos un file igual a qué, amigos. Bueno, y sería otra vez todo este ruteo de trabajo. Bueno, en realidad no. Sencillamente podríamos obviar toda esta parte, ¿cierto? Y ubicar sencillamente el nombre de la data que se tiene. Entonces, usted sencillamente se ubica acá, ¿cierto? Clic derecho, propiedades, y usted sencillamente copia el nombre del archivo a emplear y detalla justamente y observa la ramificación que se tiene, el tipo de dato, el tipo de archivo que se tiene. Ubicamos OK y sencillamente podríamos emplear lo siguiente. Pongo control V, .txt. ¿Por qué? Porque estoy haciendo referencia al tipo de dato que yo deseo importar.
sencillamente ubicamos otra vez header igual a true y presionamos control enter. Y como usted puede observar, tenemos justamente en nuestra base de datos el valor que se denomina datos 2, 58 observaciones y 24 variables, que es exactamente la misma descripción en cuanto a datos que se tiene aquí en la primera pantalla. De esta manera es exactamente lo mismo porque es la misma base de datos, solo que se mostró dos maneras distintas de importarla.